Directo Marca Valencia. Luis Cortés. Y de sueños y de sensaciones que aletarguen mi regreso. No sé qué hacer. Saludos, ¿qué tal? Son la 1 en punto del mediodía y aquí comienza, como cada día, Directo Marca Valencia, como siempre, a través de la 98.7 de la FM en radiomarca.com, en la app personalizada para esta casa. Y si no podéis escuchar el programa en directo, justo después lo colgamos en iVoox. Ahí tendréis el podcast para poder escucharlo a cualquier hora del día. Mercato on fire. Hoy en Directo Marca Valencia no ha entrenado el Valencia Club de Fútbol. Vamos a hablar de la última hora de Umar Sadik y de Ramazzani. De Umar Sadik, pocas novedades. Sigo pensando y creyendo que la operación de Umar Sadik se va a marchar a los últimos días / horas del mercado. Y luego está la operación Ramazzani, que a diferencia de la de Sadik, como ya contamos en el día de ayer, para todos aquellos que escucharon el programa, pues se va a hacer a corto plazo. Es decir, yo sinceramente pienso que si Ramazzani no se hace ni hoy ni mañana, el Valencia buscará otra opción. Publicaba esta misma mañana en la edición de Marca, Fernando Álvarez, que estaba mirando una cosa del móvil. Es que claro, hay tantas noticias, o sea, preguntas a tanta gente que te envían WhatsApps importantes, te lo envían justo cuando estás haciendo el programa de radio y ya no sabes ni lo que dices. Como decía, en la edición de esta mañana de Marca, Fernando Álvarez publicaba que incluso Carlos Corberán prioriza la llegada de forma inminente de Ramazzani, aunque no se incluya opción de compra. Yo aquí difiero no con la información de Fernando Álvarez, sí con Carlos Corberán. Una operación de Ramazzani sin opción de compra no es una operación tan buena como la operación de Ramazzani con opción de compra. Es más, yo diría que si llega Ramazzani sin opción de compra, a pesar de que el Valencia nunca suele hacer efectivas las opciones de compra, no es una buena operación para el Valencia Club de Fútbol. Pero bueno, si Carlos Corberán entiende que la prioridad es traer a Ramazzani para que juegue el viernes contra el Getafe, mañana estamos a miércoles, tendría 2 entrenamientos con el Valencia, para que esté el viernes contra el Getafe, para mí llamativo. ¿De verdad tanto necesita el Valencia a Ramazzani? No estamos hablando de Mbappé, con todos los respetos a Ramazzani, que es un buen jugador. Estamos hablando de Ramazzani. ¿Tan mal está Luis Rioja? ¿Tan mal está Diego López? ¿Tan mal ve a Ugrinic, nuevo fichaje, aunque no sea de esa posición? ¿Tan mal ve a Raba, a Danjuma o Goduro para que sea tan inminente la llegada de Ramazzani que no puedas ni siquiera esperar a intentar estirar el chicle y añadir una opción de compra en sucesión? Sigo pensando que el Valencia, algunas cosas ha tomado las decisiones Carlos Corberán, está haciendo cosas muy raras en este mercado que ojalá salgan bien. Pero está haciendo cosas muy raras. Intento respirar. ¿Firmarle minutos a Julen Aguirrezabala? ¿Tan claro tiene Carlos Corberán que Julen Aguirrezabala va a ser su portero sí o sí para firmarle minutos? Ya no con Dimitrievski, que por supuesto también. Ya visteis la información que escribió Diego Picó en Marca sobre Dimitrievski y el enfado que tenía con el Valencia y con Carlos Corberán. Pero de cara al resto del vestuario, que el Valencia traiga un jugador cedido con minutos firmados, ¿qué sensación le deja al resto del vestuario?
No han formado ningún Cristo por esto. No han formado ningún Cristo por lo del 7. No han formado ningún Cristo por la situación y el trato hacia Hugo Guillamón o Sergi Canós. No han formado ningún Cristo en el vestuario porque cada día saliera que el Valencia, en los medios de comunicación, quisiera vender a un jugador. No lo han montado. Pero bien no ha sentado. Bien no ha sentado. Todo esto está dentro de una coctelera y bien no ha sentado. Lo explicamos ya ayer y yo lo vuelvo a repetir, porque el que avisa no es traidor. Bien no ha sentado muchas cosas en el vestuario que ha hecho el Valencia en este mercado. Y no me refiero a querer sacar a un jugador para intentar fichar a dos e intentar tener más fondo de armario y que la plantilla sea mejor. No estoy hablando de esto, estoy hablando de detalles. Ahora, por ejemplo, pongo un ejemplo, que esto no ha sido así, es un ejemplo. Hugo Duro ve que a Julen Aguirrezabala le han firmado minutos. Es decir, que Julen Aguirrezabala ya llega sabiendo que va a jugar, porque si no al Valencia le toca pagar. Y Hugo Duro pensará, ¿y si mañana me lo hacen a mí? ¿Y si se gira Hugo Duro alrededor y dice, Danjuma, le han dado el 7 ya? Llega, pide el 7, se lo dan. Información que, por cierto, adelantó nuestro compañero de periodista grande, Nacho Sanchís, aquí en Valencia. Se gira Hugo Duro y dice, ostras, ya le han dado el 7 a Danjuma, ya acaba de llegar el 7 ya. Le dan importancia, le dan caché, lo elevan. Y yo que llevo marcando goles 3 años, ¿qué? Claro. Hay cosas que, en mi opinión, y también basada en información, ha hecho cosas muy raras el Valencia esta pretemporada / mercado de fichajes que pueden crear un precedente difícil, peligroso. Ojalá no pase nada. Repito, la novedad de Umar Sadik es que se sigue esperando a que la Real Sociedad ceda. Umar Sadik sigue queriendo venir al Valencia. Yo voy a abrir una ventana en el caso de Umar Sadik. A mí desde todas las partes me dicen que Umar Sadik, puerta grande o enfermería. Es decir, o viene al Valencia o se queda en la Real. Yo no le voy a cerrar la puerta a que Umar Sadik pueda escoger otro club cuando quede un día o dos para que finalice el mercado. Yo esa puerta no la voy a cerrar. Porque a mí lo que me dicen es que Aperribay tiene 2 balones de Nivea ahí abajo, ¿me entendéis, no? Tiene 2 balones de Nivea, pero bien gordos y grandes, ¿eh? Y a él no le importa decir, Sadik, por mis balones de Nivea, tú que me has chuleado, te quedas aquí. Hasta diciembre, pues te quedas. Y en esa tesitura, cuando vaya llegando el domingo 31, sábado 30, lunes 1, y Sadik vea que los balones de Nivea de Aperribay son tan grandes como para que él se quede al menos hasta Navidad en la Real Sociedad y diga, pues lo que el Girona antes le había dicho que era blanco, pues ahora igual es negro. O lo de que, no sé, me lo invento, lo del Rayo Vallecano, que dijo Mateo Moreto y anunció aquí, que lo quería también. Lo de que el Rayo Vallecano antes, pues mira, torcía el morro, pues ahora no lo tuerzo, ¿eh? Ahora me tiro en plancha por el Rayo Vallecano. Yo, de verdad, no descarto que eso pase. Yo no creo en el valencianismo eterno y aférrimo de Sadik. Yo sé, por información, porque además hemos sido los primeros en contarla, aquí en Radio Marca, que Sadik ha priorizado el Valencia. Que Sadik a día de hoy quiere venir al Valencia y ha rechazado ofertas por venir al Valencia. Eso es verdad. Ahora, que Sadik lleva al Valencia a fuego en el corazón, yo creo que eso no es tanto así. Y quiero ver si Sadik, el último día del mercado o el penúltimo día del mercado, si se calienta la situación o no se calienta la situación. Y Sadik dice, oye,
Aperribay, has ganado la partida, me piro al Rayo, o al Girona, o a quien sea, o si aparece algún equipo nuevo, me da igual. Y en el tema de Ramazzani estaba la opción de compra, lo que venimos diciendo en el día de ayer. A mí me consta que el Leeds no es que no quiera poner opción de compra, es que la quiere poner alta. Claro, el Leeds no es tonto. El Leeds, si pone una opción de compra bajita, Ramazzani se sale en el Valencia y luego el Valencia lo compra con esa opción de compra para luego venderlo más caro, claro, el Leeds tonto no es. Además que el Leeds ha pagado pasta, por Ramazzani. Se la pagó en su día el Girona. Además que Ramazzani es un jugador que no es titular en el Leeds, pero que tampoco es un fumao, hablando en forma coloquial. No es que lo tengan ahí apartado, como puede ser, no sé, Sadik en la Real o Sergi Canós en el Valencia. Yo apretaría por Ramazzani. Si no va a estar en el partido contra el Getafe el viernes, que no esté. Ya ves tú. Creo, sinceramente, que el Valencia tiene armas para enfrentarse al Getafe más allá de Ramazzani. Y creo que Carlos Corberán no tiene que estar tan nervioso para que venga Ramazzani de forma inminente para enfrentarse al Getafe. Además, estaba hablándolo con un compañero, con Iván Herrey de la cadena COPE en el día de hoy, que creo que hizo la rueda de prensa correcta. Tras el partido contra Osasuna de Pamplona, Carlos Corberán. Una rueda de prensa calmadita, hablando de lo táctico, sin matar al equipo, sin matar a ningún jugador, etcétera, etcétera. Es el mensaje que toca ahora. Mensaje planito. Mensaje de no machacar a la plantilla. Que es algo que sí que hizo mal Baraja la temporada pasada. Hoy nos vamos a centrar mucho en el Levante Unión Deportiva. Amigo del Levante Unión Deportiva. Me acuerdo de ese buen aficionado del Levante, Gregorio. Un clásico del Levante en Orriols, en el Ciutat de Valencia, que me enganchó esta pretemporada en un partido entre el Valencia femenino y el Levante femenino. Me enganchó por banda y me dijo: dices que vas a hablar del Levante y luego nunca hablas. Y tenía razón. Eso ha pasado muchas veces en este programa. Y es culpa mía. Hoy vamos a hablar mucho del Levante. Primero porque tenemos una declaración en exclusiva, que creo que ya he tardado mucho en ponerla. Pascu, te he mandado el vídeo de Héctor Rodas, vídeo que ya tenéis colgado en @rmvalencia. Podéis ver a Héctor Rodas hablando de forma exclusiva para los medios de comunicación que estaban en el parking de las oficinas del Levante, del Estadio Ciutat de Valencia. Estaban nuestros compañeros del Chiringuito y nuestros compañeros de Deportes COPE, junto a nosotros, junto a Noel Rodilla, junto a Radio Marca. Siempre apostamos por estar en los sitios, incluso cuando estamos en verano y somos menos gente, ¿no? Siempre apostamos por estar en los sitios. Hoy servidor se ha ido a la Ciudad Deportiva de Paterna esta mañana y Noel Rodilla ha estado en las oficinas del Levante Unión Deportiva, y ahí hemos cazado a Héctor Rodas. Y ha hablado de Carlos Álvarez y del interés del Benfica en ficharlo, que dio en el día de ayer Roberto Gómez, nuestro compañero. Ya todos lo conocéis a Roberto Gómez, obviamente, reportero mítico, histórico, de los mejores de España. Pues dio la exclusiva de que el Benfica iba por Carlos Álvarez y que estaba dispuesto a pagar entre 20 y 25 millones de euros. Y además el tema de Matthew Ryan, que han adelantado en el día de hoy nuestros compañeros de la cadena COPE. De la cadena SER. COPE fue Diego Conde, SER, Matthew Ryan, perdonad. Nuestros compañeros de la cadena SER han adelantado el tema de Matthew Ryan. Pues bien, ha hablado Héctor Rodas en exclusiva para el Chiringuito, Deportes COPE y Radio Marca, y ha dicho esto de Carlos Álvarez y esto de Matthew Ryan. Tampoco hay ninguna propuesta firme, o sea que no hay nada que hablar. ¿Se remite el Levante a la cláusula de Carlos Álvarez? Sí, en principio sí. ¿Vale? ¿Y Matthew Ryan está cerrado? Bueno, estamos en conversaciones con él. Vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Vale, gracias. A mí, luego se lo preguntaré a los sabiogranotas, porque hoy tenemos sabiogranotas. A mí eso de si en principio se va a remitir a la cláusula,
A mí me suena a que Héctor Rodas no tiene la última palabra en esta situación. Es lógico, no es el máximo accionista del Levante. Y que en principio el Levante se va a remitir a la cláusula, pero que si llega una oferta cercana a la cláusula y Pepe Dambila asiente, igual vuela Carlos Álvarez. Y luego cuando un director deportivo como es Héctor Rodas te dice que Matthew Ryan pues ya están en conversaciones, pues es que la burra igual se mata pronto y Matthew Ryan pronto llega al Levante. Noel Rodilla, Ciudad de Valencia, oficinas del Levante, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Luco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Eres la persona que ha estado ahí, ¿no? Viendo a Héctor Rodas, viendo cómo llegaba a los micrófonos de tú y tus compañeros allí presentes, escuchando al director deportivo del Levante, palpando sus sensaciones y además que tiene la información. Eso de en principio vamos a pedir la cláusula, ¿ves que es que en principio sí, pero si llega una oferta de 20 kilos y se calienta Dambila, va para adelante? Bueno, desde luego que es muy importante conocer cuál es la situación, primero de todo, a nivel contractual de Carlos Álvarez en el Levante. No hay que olvidar que Carlos Álvarez ha pasado de 15 millones de euros de su cláusula la temporada pasada a 25 esta temporada, pero lo más importante e interesante de todo es que el Sevilla, en este caso, que es el club en el que llega a procedencia el bueno de Carlos Álvarez, se queda el 40% de la operación. No hay que olvidar este dato, porque, por ejemplo, nos recuerda a Jorge de Frutos, que cuando el Levante traspasó al jugador, al Rayo Vallecano, la mitad de su traspaso se marchó al Real Madrid. Es muy importante. Pepe Dambila, cuando el Levante ascendió a Primera División, afirmó en una entrevista para los compañeros de Deportes COPE Valencia... y también lo dijo el presidente del Levante aquí. O sea, vale, pues no, Pablo Sánchez también lo dijo en Marca, que iban a remitirse a la cláusula. Sí, creo que tengo el tuit y todo. Sí, efectivamente, que Carlos Álvarez solo saldría del Levante si pagan la cláusula por él. Desde luego, escuchando a Rodas, me genera muchísimas dudas, que es la pregunta que me has dicho, Luco, muchísimas dudas de que el Levante, por ejemplo, vaya a rechazar una oferta, pongo el ejemplo, de 22 millones de euros. Dudo mucho por la difícil situación económica que atraviesa el club, aunque no hay que olvidar que el 40%, que es una cantidad muy grande, claro, el 40% se marcha al Sevilla. Es que cualquier granota que nos esté escuchando dirá, vaya basura de operación ha hecho el Levante si le ha dado el 40% al Sevilla. Ya, pero es que te lo dieron gratis. Claro, tú fichar gratis conlleva una situación. Y es que si tú no pagas dinero por un jugador, como Jorge de Frutos, que el Real Madrid se quedó el 50%. Claro, yo a ti a Jorge de Frutos, yo a ti a Carlos Álvarez, yo Sevilla, te doy a ti a Carlos Álvarez gratis, 0 euros. Pero claro, yo me quedo un 40% y si el jugador se sale y tú lo vendes, el plus que tú te sacas, parte es mío, porque yo te lo he dado gratis. 1:18 del mediodía, no he hecho ni las presentaciones, ¿vale? Con Pascual Zamora en la dirección técnica, con Noel Rodilla en labores de producción y de redacción, también con Javi Lázaro. Enseguida estamos con Roberto Gómez. Pascu, puedes ir llamándolo ya. Estamos en tu casa, en Radio Marca Valencia, en directo Marca Valencia. Y si queréis, podéis estar con nosotros hasta las 2. Porque 1:19 del mediodía yo tengo la misma sensación que Noel Rodilla. Yo creo que se ha querido proteger Héctor Rodas y hace bien, ¿eh? Yo creo que hace bien Héctor Rodas. Porque la última decisión, igual que en el Valencia la tiene Peter Lim, en el Levante la tiene Pepe Dambila. Para fichar o renovar al entrenador, para vender o no a Carlos Álvarez. Y claro, esas declaraciones que ahora luego volveremos a escuchar del director deportivo que hemos cazado esta mañana de en principio vamos a pedir la cláusula por Carlos Álvarez, claro, en principio. En principio es que si
nosotros tenemos el objetivo de pedir la cláusula, pero claro, es que si llega Benfica, da 20, y el jefe de esto, el dueño del cotarro, el que ha puesto la pasta para comprar las acciones, se caliente y dice pa'lante, pues yo poco puedo decir. Dio la exclusiva en el día de ayer, en tiempo de marcador, con Pablo Isra. Roberto Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Que cumplo un sueño. ¿Qué sueño? Entrar en Radio Marca Valencia contigo. No. Yo creía que me teníais vetado. No, vetado, no, por favor, Roberto, escúchame, el sueño lo cumplo yo desde hace tiempo viendo la televisión, pero de que verdad estas palabras creía que no les iba a decir en mi vida. vida. Que yo entre en Radio Marca Valencia, que es una, por otra parte, de las emisoras que históricamente más he podido participar en unas ciudades como Valencia, que es donde hay dos equipos, el Valencia, por supuesto, y el Levante, que tengo un gran seguimiento, pero y además que me llame Luco. Cuando esta mañana he visto, yo digo, esto me estará... digo, ¿qué encerrona me habrán preparado esto? Un abrazo, buenos días. Ayer te voy a decir una cosa. Ayer estaba celebrando mi cumpleaños, Roberto. Y no te Pues el mío fue el 7 de agosto y no me llamaste para felicitarte. Yo, sin embargo, sí te voy a felicitar hoy, con uno de retraso. Se agradece mucho. Y me escribe un compañero, Salva Folgado, de Apunte aquí de Valencia, y me dice, ¿habéis dado vosotros la noticia de Carlos Álvarez al Benfica? Y yo me quedo diciendo, yo estoy aquí, yo no he dado nada. Entonces, claro, pregunté y me dijeron, sí, le ha dado Roberto Gómez en tiempo de marcador, que Carlos Álvarez es muy probable que se marche Era al la Benfica. segunda que daba ayer. La otra fue la de Uche, que era a las 7 en punto de la tarde, con Pablo López en marcador, a las 7 en punto de la tarde, y además ha sido una de las noticias del verano. Y, por supuesto, la situación... Sí, yo te cuento. A las 8:15 de la tarde yo recibo una llamada. En estos momentos hay una cumbre entre el Benfica y la Unión Deportiva Levante. Se marcha Carlos Álvarez, que por otra parte es un futbolista que me encanta. Lástima que esté todavía lesionado, porque yo creo que es uno de los jugadores con una proyección impresionante, y que se marcha al Benfica. La cláusula me dijeron que era en torno a los 19 millones de euros, me parece. Creo que 25 era. Sí, bueno, me hablaban de en torno a 20 millones de euros, y luego, a renglón seguido, ya me dijeron que parte de ese dinero era para el Sevilla, no sé si el 40 o el 40... 40, está bien. El 40. A mí me parece que es una operación, por lo menos yo no me han vuelto a llamar, pero a mí me lo daban ya por hecho. Pero claro, siempre hay que curarse en salud, que no sé en estos momentos cuál es la situación. Pero que vamos, que ayer, desde luego, el tema de la tarde, aparte del de Uche, mira, estoy en pleno centro de Madrid, Las sirenas que vienen a por Carlos Álvarez. Y eso, yo creo que he escuchado tu exposición, te he escuchado... espera, joder. No te preocupes, Roberto. Son cosas que pasan, eso es el directo, la magia del directo. Ostras, ¿qué pasó por ahí? Cuidado, Vete del incendio, Roberto. Esto sí que es radio en la calle, Claro, el directo, la magia del directo. Esto sí que... a mí lo que me lo dieron por lo de siempre, a falta de los flecos de última hora, no sé qué, no sé cuánto, el tema está cerrado. Y no he vuelto a preguntar, porque yo creía que ya estaba todo cerrado y estaba todo hecho. Gran jugador, Luco, Sí, muy buen jugador. Es más, cuando tú das la noticia, Roberto, y eso lo sabe también bien Noel Rodilla, que es el que sigue la actualidad del Levante, aquí hay un boom. Aquí hay un boom porque el presidente, en esta misma sintonía, en Radio Marca Valencia, cuando el equipo asciende, asegura que va a pedir la cláusula por Carlos Álvarez. Entonces, si el Levante, que ya está bastante justito de plantilla de por sí para quedarse en primera división, vende a su mejor jugador a falta de 4 o 5 días para que termine el mercado de fichajes, pues claro, aquí ha habido un nerviosismo absoluto de decir, hombre, si ya... Vosotros sabéis más la última hora, te repito, porque a mí lo que me dijeron es... cumbre en estos momentos, el Benfica, un equipo de Champions, además un equipo de Champions, un equipo de Champions. A mí me da la impresión también, Luco, que quien más contento estaba con esta operación es el Sevilla.
Al Sevilla le ha entrado ahí un sorpaso, un plus que no se imaginaba. Vamos. Claro, por eso te digo. José María del Nido te habrá escuchado ayer y habrá dicho, ¿cómo? Daría volteretas en el palco ahí del Pizjuán. Claro, que el 40% debe estar en 8, 9, 10 millones de euros, ¿no? Una pastizal para inscribir jugadores, perfecto. Oye, él fue al Levante, fue carta libertad, ¿no? O sea, libre, ¿no? ¿A quién, perdón? Carlos Álvarez, que fue al Levante libre. Claro, ¿no? Carlos Álvarez llegó al Levante a 0 euros y Claro, como llegó a 0 euros bueno, es lo que explicábamos con Noel. Sí, el Sevilla se dio el 40%, claro, obviamente. Pero claro, es normal, si fichas a 0 euros... Claro, y entonces, claro, que tampoco al Levante le vendría mal esta operación, ¿no? Al Levante, a ver, al Levante no le vendría mal, económicamente desde luego no. Claro, pero es que el equipo económicamente. Pero es que el equipo es muy justito y Claro, Carlos Álvarez es el mucho. que te ha dado el gol del ascenso. Es que, a ver, es bueno y malo, pero deportivamente hablando es que te pega una patada en la cara, te pega una patada en la boca, claro, que yo creo mira, que... Yo acabo de hablar con uno de los presidentes más representativos del fútbol español, y entonces... no es ni Florentino Pérez, ni es Laporta, ni es Cerezo, pero eso no, ni Ángel Torres, uno de los más representativos del fútbol español. Ahí estamos hablando de, no, es que esto se va a ir a una liga de 100 puntos entre estos dos. Claro, es que juegan con una ventaja. Es que tú te das cuenta el plantillón que tiene el Barcelona, el plantillón que tiene Luco, el Atlético de Madrid, el plantillón que tiene el Real Madrid. Es que el otro día se mete de suplente a Vinicius, que es uno de los mejores jugadores, y mete de suplente ahí a Arnold, y mete de suplente... O sea, es que esto es impresionante, claro. Date cuenta lo que le queda al Getafe, y está peleando ahí gracias a Pepe Bordalás. Pero es que la situación es que se está marchando los mejores de los mejores. Lo que le está pasando al Girona, lo que le está pasando a tantos equipos. O sea, que es una situación que a mí me parece que es que nos tenemos que poner las pilas. Todos estamos hablando del control férreo, económico, todo nos parece muy bien. Yo el otro día estuve con Kiko Catalán en Huesca y con Javier Tebas. Y estuvimos allí, y estoy hablando con ellos, estoy hablando con Tebas, y me dice, joder, tú estás diciendo todos los días, calentando a la gente que... Hombre, yo no estoy diciendo barra libre, yo no estoy diciendo que cada uno haga como se hacía antaño, Luco, y cada uno fichaba lo que le da la gana, pero joder, es que tú ves algunas plantillas es que van con lo justo. El Sevilla ayer, o sea, y hoy se le pueden marchar 2 jugadores. Hay que ver eso bien, porque el calcio te ha pasado por la derecha, la Premier hace tiempo que te pasó por la derecha, pero ya no solo eso, es que cuando en el último mercado de invierno, no en este de verano, en el último mercado de invierno, la Championship, segunda división inglesa, y la segunda división italiana se han gastado más dinero que la española. Eso es que hay un problema grave. Pues Roberto, que muchas gracias. Oye, por cierto, que me llaméis cuando queráis. No, hombre, claro, esta es tu casa. Cariño a esta emisora, y quiero decirte además públicamente, hacéis muy buena radio. Yo que voy mucho por la zona de Valencia y os escucho mucho. En Radio Marca Valencia se hace muy buena radio, de verdad. Y no tenéis ningún prejuicio conmigo, que yo soy un tío sensacional, un muy buen compañero, muy buen profesional, muy buena persona, y que lo único que estoy es contando las informaciones y a mí me agrada muchísimo entrar contigo, porque aparte hace tiempo que no coincidimos en ninguna tertulia, me tenéis petado ahí con Varela, no me dejáis entrar con vosotros y no puedo discutir, ¿me entiendes? No, hombre, no. Yo también es cierto que por la mañana con Varela estoy entrando más por la noche. Que por la mañana, pero... Habéis montado ahí un tingladito, que no vea. Pero aprender cada día de ti, Roberto, era voy a bonito. cortar yo el día que sea director de Radio Marca, no te preocupes. Hombre, pues escúchame, creo que ahora hay vacante, así que cuidado, Roberto, no des otra exclusiva, Roberto, cuidado que ya con ayer tuvimos bastante. Roberto, un abrazo enorme y gracias de corazón. Nada, a vosotros, un abrazo para todos los compañeros y para los técnicos, para todo el mundo, y para ti muy especial, y a ver si en las próximas horas podemos ya oficialmente confirmar cuál es la situación, porque te repito, no he vuelto a tener información y a mí me lo daban por cerrado ayer al filo de las 9 de la noche. Un abrazo y gracias, Robert. Luco, un abrazo, hasta luego. Chao.
1:29 del mediodía, ya 1:30 del mediodía. Noel Rodilla desde el Ciutat de Valencia. Todavía queda por salir Pepe D'Ambila, ¿no? Bueno, estamos aquí a la espera en las puertas de las oficinas, ya que hemos venido aquí a hacer esta guardia. Bueno, pues vamos a esperarnos si finalmente hay algún protagonista más en el Ciutat de Valencia, porque no solo está abierto el frente de Carlos Álvarez, sino también el de Matthew Ryan, que todo apunta a que sería el guardameta que llegaría en este mercado de verano tras la salida de Andrés Fernández. Llegaría libre, está sin equipo, terminó el contrato con el Lens francés en este pasado mes de junio. Está dentro de las expectativas que tenía el propio Julián Calero. Quería un guardameta con experiencia, conocedor de la primera división y que encajaría perfectamente en el aspecto económico, porque llegaría, como digo, libre, porque viene sin equipo. Así que estaremos muy pendientes a si finalmente se cierra esa operación de Matthew Ryan. Pues así está la situación. Creíamos que lo mejor en el día de hoy, y creo que lo tienen que entender también los oyentes que son valencianistas, era sobre todo poner más los huevos de la gallina en el Levante que en el Valencia. ¿Por qué? Porque en el Levante yo creo que estamos en un momento crítico y clave en el mercado. Crítico porque se puede marchar la estrella del Levante. Noel es la estrella del Levante, Carlos Álvarez, ¿no? Sí que es cierto que hay jugadores buenos. Sí. Es el mejor jugador del equipo. Claro, Carlos Álvarez es la estrella del Levante. Entonces, entendíamos que es lo suficientemente importante la situación en el Levante como para coger e ir a las oficinas del Levante, hacer guardia y, por ejemplo, obtener las declaraciones en exclusiva junto al Chiringuito y COPE de Héctor Rodas. Y además la información de Matt Ryan. Es decir, el Levante también está cerca de fichar a un portero. Bueno, Noel, ahora escucharemos también a Héctor Rodas otra vez cuando tengamos a los sabios granotas, cuando tengamos a Ismael Algarra y a Carlos Ayats. Pero la sensación que te ha dado a ti del levantinismo cuando se enteró de la noticia que lanzó Roberto Gómez de Carlos Álvarez y el Benfica fue de decir, cabreo morrocotudo, si se va Carlos Álvarez, como hemos iniciado la temporada, sí que no nos salva a nadie de segunda división, o es entendible. Pepe D'Ambila ha puesto dinero de su bolsillo, estamos en una situación crítica a nivel económico, si hay que vender, tenemos que vender. Yo lo primero de todo es que hablar de segunda división en la segunda jornada, cuando el partido ante el Barça se te ha escapado en el 92, creo que yo creo que ya estamos quemando la falla demasiado pronto. Es cierto que el Levante, pues estará luchando, apretando los dientes hasta el final de temporada por la salvación. Ojalá el Levante se pueda quedar en primera división, pero es cierto que si se marcha uno de los mejores jugadores, por no decir el mejor de la plantilla del Levante, pues pierdes calidad, es obvio. Pero me da la sensación de que la afición granota es conocedora al 100% de la situación económica que tiene el club, que si el Levante puede vender, por ejemplo, por la cláusula de 25 millones de euros, me da la sensación de que puede entender que la operación ha sido positiva. Como tú has dicho y como hemos comentado, Carlos Álvarez llegó gratis, y si se marcha dejando las arcas del club 12, 13, 14 millones de euros, es decir, ese 60% de la operación, pues la realidad es que dentro de lo malo pues puede ser bueno, porque en este caso aligeras ese peso económico que vienes arrastrando por una grandísima deuda. Bueno, es una apuesta sobre todo a nivel económico, que es lo más importante, porque prima ahora mismo para el Levante todo aquello más allá de lo que es lo deportivo, ¿no? Es decir, ahora mismo prima más lo económico que lo deportivo, y es evidente. A ver, yo sé que esto es difícil de entender, ¿vale? A ver, yo ojalá el Levante de corazón se quedara en primera división. Yo creo que nos beneficia a todos, a nivel laboral y sentimental, por supuesto que sí. Con una coste de plantilla, lo he dicho muchas veces, de cerca de 20, 22 millones de euros, y más si vendes a Carlos Álvarez, es muy complicado quedarte en primera división. Pero pongámonos en lo peor. Pongámonos que el Levante baja a segunda división, que nadie quiere que baje, pero se limpia económicamente de deudas. Eso sería, un salto en el futuro a corto o medio plazo del Levante brutal. Brutal. El no tener que estar asfixiado por las deudas, ahogado por el dinero, que económicamente eres libre, que te puedes gastar el dinero, que puedes hacer proyectos importantes, que tu máximo accionista
o que el dueño del club esté más tranquilo, tenga las cuentas al día. Es que ganas mucho. 1:35 del mediodía. Vamos a hacer la única pausa que tenemos en el día de hoy. A la vuelta, sabios granotas para opinar. Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es. Espera a ver que le quites. ¿Qué dices? Que este verano en Radio Marca no descansamos. Te damos todo el deporte. Nations League, Mundial de Clubes. ¿Y por qué estabas amordazado? Porque tienen miedo a que pidamos vacaciones. Con tanto lío. No me extraña. Radio Marca. Este verano te seguimos contando el deporte. ¡Me voy! Estemos quienes estemos. ¿Tú también te vas de vacaciones? ¡Que lo cuente David Sánchez! Disculpe, ¿me haría un sitio aquí para poner la sombrilla? Gracias, es usted muy amable. Del mediodía, no quiero perder más tiempo porque es que un programa de 1 hora no me da para más y hoy me hubiera gustado tener un programa de 2 horas. Hay días que pelamos la rata mucho y decimos, jolín, es que no, ¿qué me invento ahora? Pero hoy era un programa de 2 horas para analizarlo todo bien, tanto de Valencia como del Levante, pero creo que hay que centrarse en el Levante. ¿Sabe unas notas? Ismael Algarra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, Luco. Carlos Ayars, que me ha dicho que está de medio vacaciones. No sé muy bien qué significa eso. ¿Qué tal, Carlos Ayars? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy pocas. A medias no llega. Pero bien, muy buena tarde. Antes de comenzar, quiero repetirlo, lo hemos puesto al principio. Ahora, declaraciones. Radio Marca estaba en el parking de Ciudad de Valencia. Este sector Rodas. Quiero que, además de escuchar, os fijéis en lo de, en principio vamos a pedir la cláusula de Carlos Álvarez. A mí ese en principio, lo voy a decir rápido y mal, me ha cagado en los pantalones. Escuchamos Héctor Rodas. Tampoco hay ninguna propuesta firme, o sea que no hay nada que hablar. ¿Se remite el Levante a la cláusula de Carlos Álvarez? Sí, en principio sí. ¿Vale? ¿Y Matthew Ryan está cerrado? Bueno, estamos en conversaciones con él. Vamos a ver qué pasa. ¿Vale? Vale, gracias. Falta que salga Dambila, no ha salido todavía de las oficinas de Levante. Carlos, Isma, Carlos, quien quiera que empiece. ¿Qué sensación os da las palabras de Héctor Rodas, que ha sido escueto, pero vamos, agradecemos y mucho que se pare? Bueno, a ver, si queréis... Bueno, Carlos, dale, Carlos. No. Bueno, a ver, el tema es que la decisión no es de Héctor Rodas. Claro, entonces, aquí el que está negociando, el que va a negociar el que está negociando ya durante el día de hoy, es Dambila. Y ya está. Entonces, pues bueno, Héctor en principio se va a pedir. El propio Dambila le dijo a los compañeros de la COPE que era o 25 o nada. ¿Qué pasa? Pues que bueno, al final Dambila dijo en Sin Tregua el año pasado que había una oferta un +2 para Carlos Álvarez, que acaba contrato en principio en 2027, es decir, le quedan este año y otro. Había un +2 sobre la mesa al que Carlos no ha contestado, con lo cual él en principio acaba contrato dentro de 2 veranos, le quedarían 2 temporadas y el año que viene entraríamos ya en un poco en el límite en ese aspecto. ¿Qué pasa? Que yo creo que es una operación que trasciende lo económico. Es decir, ahora justo lo hablaba con un buen amigo, vender a Carlos Álvarez es algo que yo creo que es la decisión más importante que tiene Dambila, porque si la pelotita luego no entra, Dambila habrá vendido a Carlos Álvarez. Entonces, y Carlos Álvarez es el que las camisetas, tú vas al estadio, todas son de Carlos Álvarez, la ilusión de los niños es Carlos Álvarez, la ilusión de los mayores es que salga Carlos Álvarez. Entonces, Carlos Álvarez, para llevarte pues un 60% de 15 millones son 9, que no te soluciona nada, que además tampoco van a frenar la capitalización, que además tampoco hay mucho tiempo ni mucho dinero porque te quedan más fichajes por hacer. Hablabais del tema de Ryan en la portería, falta un delantero, faltan 4 jugadores por inscribir. Es que igual vas a cambiar a Carlos Álvarez por inscribir lo que tienes y bueno, pues un portero que yo con todos los respetos, pues Ryan, pues tampoco me parece la panacea, y algún delantero, es que vas a perder mucho. Entonces, bueno, yo creo que es una decisión muy importante y luego además está Carlos. Carlos el año pasado dijo que no, Arabia Saudí lo dijo clarito. Carlos yo creo que es un tío muy cabal y que tiene muy claro el camino que quiere recorrer y vamos a ver, yo honestamente creo que la operación yo creo que no se va a hacer y que creo que no se va a hacer más por Carlos que por el club.
porque el club puede buscar alguna solución de porcentajes futuros de venta para decir, oye, no son 25, pero son 20 por un 80% y me quedo el 20% del club. Alguna operación de ese perfil se puede intentar hacer, pero yo creo que la decisión al final, espero que pese la voluntad de Carlos, y yo a Carlos lo considero inteligente y me da la sensación de que Portugal, él cree que no es el camino. A ver, yo en este escenario yo me hago la pregunta de si sin la operación Carlos Álvarez puedes inscribir a los futbolistas que tienes. Al final la realidad tienes pendientes, me refiero. Al final la realidad económica es la que es. Yo sigo echando en falta esa transparencia y que se explique exactamente hacia dónde va este club, cuál es la realidad que está viviendo y si necesitas o no esa venta. Yo recuerdo la rueda de prensa previa al partido, este último partido, que decía Calero que habrán salidas. Y a mí yo pienso en los inscritos que faltan, pienso en que aún Calero persigue 3 jugadores más y la lógica dices, bueno, pues saldrán los que no cuentan, los Víctor Junior, Alfonso Pastor, al final en la ecuación metemos también a Sergio Lozano por el tema de la ficha, pero yo creo que con eso dudo mucho que sea suficiente para poder inscribir a los futbolistas que tienes pendiente. Yo creo que esta operación, por mucho que entiendo lo que dice Carlos perfectamente, pero por mucha el impacto de cara a los niños, que al final es el icono del club, Dambila, si al final acaba vendiendo, que yo soy pesimista en ese aspecto, yo sí que creo que Carlos Álvarez va a ser vendido, yo estoy prácticamente convencido que esa operación se va a cerrar, ojalá que yo sea también. Más hacia la cláusula que a ese 15+5 que se está ahora rumoreando. Hay un momento clave que va a ser mañana, no lo olvidemos, mañana el Benfica juega la previa de la Champions, no sé si eso va a condicionar, bueno, por añadir un dato más. Hombre, condiciona seguro. Claro, pero yo creo que la realidad condiciona para que si el Levante aprieta, el Benfica pues le dice, vale, nos hemos metido en Champions, en vez de, estoy elucubrando, en vez de 15+5, pues 18, ya está más cerca de los 25. Pero yo creo que en este escenario, Luco, la realidad económica pesa en exceso. Ahora, si al final se acaba vendiendo, Dambila tiene que explicar, porque ya son muchas situaciones, lo ha comentado Carlos en Sin Tregua, muchas situaciones en las que Dambila ha dicho una cosa y al final se ha producido otra. Y eso al aficionado se lo tienes que explicar porque pasó con Cocho, puede pasar por Carlos, él repitió en más de una ocasión que él no va a tener más acciones que la fundación, destituyes a Felipe Miñambres en febrero, dices que va a venir un director deportivo y al final no acaba viniendo. Son ya muchas, son muchas situaciones que yo no le reprocho a Dambila todo el trabajo que está haciendo, pero en esa realidad tiene que salir públicamente y explicar el minuto y resultado, o sea, cómo está en estos momentos el Levante y sobre todo qué camino pretende llevar si deportivamente prescindes de tu jugador franquicia. Yo, sinceramente, yo entiendo que un presidente o un dueño de un equipo nunca debe de mentir, eso jamás. Pero es que en el mercado, y Carlos, Isma, Jorín, los dos, lleváis mucho más tiempo que yo haciendo mercados de fichajes, es que lo que en julio o en junio es blanco, luego en agosto es negro. Yo quiero que entendáis una cosa, ¿vale? Aunque el Sevilla tenga el 40%, una oferta de 20 millones de euros por un jugador del Levante es una barbaridad. O sea, por Andrés García o por Kochorashvili se ha dado mucho menos. Mucho menos. Es decir, que si el Benfica, por lo que sea, pone 20 millones de euros encima de la mesa de Dambila, yo es que veo totalmente lógico que Dambila se caliente. Es decir, es que 20 kilos, ¿a quién te asegura que vas a poder sacar más por Carlos Álvarez? Porque si tiene el 40% el Sevilla, es decir, si no te vuelven a dar 20 millones de euros, tiene muy complicado sacar dinero. Y más con el dato que ha dicho Carlos Ayaz, que es clave. Es que el año que viene ya entra en el último año de contrato. Sí. Y no vas a sacar 20 millones en el último año de contrato, ni de coña. Si yo Luco entiendo, o sea, ese razonamiento, yo voy hacia ese razonamiento que tú dices, pero la gente tiene que asumir la realidad, pero si la gente no escucha a su máximo accionista o a CEO, con lo que vamos a llamar, explicando por qué vende a Carlos Álvarez, pues al final entiendo perfectamente lo que comentaba Carlos, que es tu jugador franquicia, que está vendiendo muchas camisetas, que al final lo tienes que explicar. Y luego hay otro detalle, y ya dejo a Carlos, Carlos Álvarez debuta ahora en Primera División. O sea, es verdad que nos ha dado mucho, también hay que ver cómo responde en Primera División
y yo creo que, a ver, pero por encima prevalece la situación que vive económica el club. ¿Yo lo vendería? Pues yo no lo vendería, pero creo que la realidad económica que vive el Levante te hace pensar y te hace creer que el camino va hacia la venta del jugador, pero que el Levante apriete todo lo posible para, pues la cláusula lo ve difícil, pero por lo menos que se aproxime a esa cláusula. Yo, mira, Luco, 20 millones, el 60% de 20 millones son 12. Es decir, los derechos de televisión de quedarte en primera división son 60. Yo es que a mí las cuentas creo que hay que hacerlas bien todas. Es decir, no es ahora solo hay que venderlo porque acaba contrato. Bueno, pues al final 2 años más en primera, por ejemplo, que no es que Carlos te los garantice, pero que con Carlos es más fácil sin ninguna duda. Y luego además la ilusión que hay en la gente, le vas a pegar un disparo al corazón. O sea, yo creo que hay que ser inteligente y creo que Dambila es inteligente. Yo no me consta que Carlos esté apasionado por ir al Benfica. Si Carlos no lo tiene claro, si el club no lo tiene claro, si hay mucha ilusión por que se quede, si es tu bandera, yo no lo vendería. Es que yo no lo vendería y por eso al final creo que la operación, pues bien, que se hable, que se valore, que vengan y que pongan el dinero y Dambila decidirá. Al final va a ser una decisión de Dambila y de Carlos. O sea, Dambila y Carlos se tienen que sentar y decir, ¿tú qué quieres? Porque el año pasado fue Carlos, cuando llegaron los 5 millones de los saudíes, el que dijo no, y además lo dijo desde el primer momento, dijo que no, y bueno, el club ni siquiera valoró la opción porque el jugador dijo que no. Ahora, si el jugador dice que sí, pues el club tendrá que decidir si va para adelante o si no va para adelante, salvo que el jugador diga que sí y aquellos vengan con 25 y no hay más que hablar. Pero, no sé, yo creo que hay que pensar a medio y largo plazo y no solo a corto. Y al final creo que Carlos es muy importante para este equipo como para venderlo o sea, como para que sea decisión tuya venderlo. Si al final no tienes nada que hacer, vendrán, lo habrán pagado y bueno, pues yo lo seguiré queriendo y adorando porque lo vamos a querer toda la vida. Pero yo no, yo desde luego si fuera Dambila no me planteaba venderlo siendo la decisión mía la de venderlo. La última hora es que, han cazado nuestros compañeros de Apunt que Matthew Ryan ya está en el aeropuerto de Manises, ya ha llegado a Valencia. Por tanto, igual Noel Rodilla, yo creo que Héctor Rodas irá con él a las oficinas ahora. Entonces, enseguida, si lo tenemos y nos da tiempo a pillarlo antes de que termine el programa, pues está ahí Noel Rodilla en las oficinas de Levante Unión Deportiva para Matthew Ryan, que es la última pregunta que os voy a hacer ya antes de cerrar. Nuevo portero del Levante. Os voy a decir una cosa, yo coincido con él, me parece una buena persona, y el Matthew Ryan que yo vi en el Valencia era un buen portero. Han pasado muchos años, creo que ya tiene 33 años. Entonces, yo no sé cómo ha estado este tiempo. En la Real Sociedad parece que no cuajó. Pero dice a Carlos Andes que no le llama mucho la atención este chico. ¿Qué os parece, Matthew Ryan? A mí tampoco, y tengo la sensación, luego lo quiero ver en el campo y quiero ver cómo responde, pero tengo la sensación de que es un fichaje por descarte y que es porque económicamente es el que mejor encaja con respecto a todos los demás. No sé si mejora por alto, que al final es el peaje que estamos viendo a Pablo en este inicio de temporada. Cuando me refiero a mejorar por alto es que no quiere decir, es que es más bajito que Pablo, pero al final los centímetros se palían pues teniendo más autoridad, teniendo más seguridad entre palos, no genera esa inseguridad que a mí por alto me está generando Pablo. Pero a mí de primeras, yo la primera conclusión suena un poco negativo, pero creo que es ni era la primera, ni era la segunda, ni era la tercera, y al final es una opción que ha encajado económicamente. ¿Había mejores opciones? Sí, pero se disparaban por lo que está condicionando todo el proyecto de Levante. Bueno, si al final es Matthew, vamos a estar con él. Aquí yo, los que defienden mi escudo, creo que todos los que hablamos aquí los vamos a defender, y a partir de ahí, pues que en el día a día el que mejor compita sea titular. Pero escuchando a Calero, creo que Matthew viene para ser titular. Seguro. Vamos, yo no tengo ninguna duda, pero es que aquí pasa lo de siempre. Yo uso mucho los ejemplos de Valdés y de Casillas. A Valdés en Barcelona cuando debutó joven lo mataban y luego fue uno de los mejores porteros de España. Casillas 3/4 partes de lo mismo. Aquí a Cuñat lo estamos matando desde el primer día. Institucionalmente los mensajes que se están enviando, tanto la directiva como en este caso el entrenador, yo creo que no favorecen a un portero que está mostrando un nivel muy por debajo del que sabemos que tiene, porque es que además sabemos que lo tiene. Pero al final, que él tendría que haber estado más
más seguro, más solvente en estas 2 primeras jornadas, que tampoco es que haya cometido errores, o sea, no ha hecho lo de Gazzaniga, me refiero. Pero bueno, bien, ok, que no sé, a mí para traer a Ryan o para prescindir de Andrés Fernández, me parece que en este caso yo tengo muchas dudas. Yo no he visto a Ryan, no sé cómo está, pero de partida a mí no me genera confianza. Pero bueno, veremos al final si en este caso la Dirección Deportiva y Dan Vila tenían razón con este movimiento en la portería o no. A mí me hubiera gustado que fuera de otra forma y sobre todo yo creo que matar a Pablo me parece un error porque Pablo será un gran portero, seguro. Y lo será antes cuanto más le ayudemos. Y que le ayudemos a uno nuestro nos vendrá muy bien, económica y deportivamente. Pero bueno, me parece que el camino, viendo las decisiones, va a ir por otro lado. Un detalle, Luco, perdona, un detalle de la portería que quiero añadir simplemente, porque es que se está hablando mucho del tema de Andrés, comentamos mucho ahora, pues que por qué no ha renovado, por qué no. Yo creo que todo esto de la portería, ya sea el caso Andrés o ya sea todo lo que se habla alrededor de Pablo, se magnifica porque la portería no la tienes cerrada a mitad de julio. Es que han sonado, hasta el propio Calero lo dijo, dice, he perdido la cuenta de todos los porteros que han sonado. Si tú cierras un portero en julio, lo tienes en pretemporada, empiezas a competir, y con el día a día de pretemporada acabas eligiendo a Pablo o al que hubieras firmado, yo creo que todo este debate alrededor de por qué no ha seguido Andrés, lo que se pueda generar alrededor de Ryan y lo que está generando por Cuñat, al final te lo hace que una posición que sabías desde antes de comenzar la temporada que ibas a reforzar, porque lo sabías, que haya sido una de las últimas incorporaciones. Creo que una posición tan clave como la portería, es verdad que la situación se ha enredado en muchos momentos, por el tema económico, pero al final ese es el peaje que vas a pagar por no haber cerrado esa posición mucho antes. Pues así está. Y veremos cómo transcurre la situación. Ya está en Valencia Matt Ryan, lo han cazado nuestros compañeros de Apunt. Entiendo, repito, está Noel en las oficinas del Levante, que ahora irá para las oficinas del Levante. Realmente no sé el modus operandi de los fichajes del Levante. Perdonad, no sé si ahora pasa revisión médica, si va directamente a las oficinas. Lo veremos, pero Noel estará allí. Y veremos cómo se suceden las cosas. Isma, Carlos, gracias a los dos. Ojalá que sea lo mejor para el Levante. Y por supuesto también para Carlos Álvarez. Un abrazo y gracias por estar aquí. Perdona, una cosa. Carlos, ¿cuándo empezáis con el programa de Sin Tregua, pero no en los partidos que ya los hacéis? El programa diario. 1 de septiembre, ahí estaremos, en patreon.com/sintregua, de lunes a jueves, todos los días, contando cositas del Levante. Y Isma, ¿las retransmisiones de Twitch cuándo? Pues las retransmisiones de Twitch, no sé si la habéis visto en redes, me han suspendido la cuenta de Twitch. ¿Qué dices? Sí. He presentado una reclamación, exactamente no sé los motivos, o sea, no entiendo. La has los petado motivos. Demasiado, Isma, la has reventado, claro. Le has ganado a Auron, a Ibai y ya por los aires. Que esta tarde migro a YouTube, así que esta tarde a las 7, quien se quiera pasar, estaremos en YouTube y haremos directo provisionalmente ahí hasta que recupere la cuenta, que la voy a recuperar. Un abrazo a los dos, chicos. Un abrazo. Chao. 1:52 del mediodía. Enseguida hablamos con el presidente del Waterpolo Turia. Cuando lo tengas, Pascu, me avisas. Antes, Noel Rodilla, desde las oficinas del Levante, entiendo que seguirá Pepe Dan Vila en el interior. Y a la espera estamos de que, a ver si Héctor Rodas lo lleva directamente a las oficinas, ¿no? A Matthew Ryan. Sí, de momento mucha tranquilidad desde que ha salido Héctor Rodas de las oficinas, un poquito antes de la 1 del mediodía, y aquí estamos esperando a novedades, a movimientos en las oficinas de Levante aquí en el Ciutat de Valencia. Está ardiendo la actualidad del Levante Unión Deportiva, tremendo. Fíjate, Héctor Rodas, claro, es que, a ver, yo lo entiendo, tampoco puede decir la verdad, ¿no? ¿Qué le ha dicho a Noel? No, estamos en conversaciones, ¿no? En conversaciones, está dicho. Sí que han ido rápidas las conversaciones, ¿eh? Sí. Las conversaciones... Tremendo. Bueno, si hay... Ojo, en directo. Acaba de llegar ahora mismo Matthew Ryan y Héctor Rodas al Ciutat de Valencia. Pues graba vídeo y enseguida a ver si lo puedes meter, ¿vale? Vale. Pues ahí estamos. Mientras tanto, veus de Comunitat. Voces de Comunitat. El deporte vive aquí. Madre mía, 1:54, está pasando de todo. Presi del Waterpolo Turia, Javier Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luco. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo, eh? ¿Cómo te va? En 2019 cogiste el cargo, ¿eh?
Sí, ha llovido ya desde entonces. Y aún seguimos aquí, dando el callo. Oye, y todo bien, molón, porque estáis, bueno, en la categoría de plata, por así decirlo, del waterpolo a nivel nacional, los dos equipos, masculino y femenino, y sobre todo con gente de cantera, ¿eh, Javier? Así es. Estamos, contentos por seguir manteniendo los dos equipos en primera división nacional y con ganas de seguir dando guerra. Con mucha culpa tuya, porque es cierto que tú accedes al club y conseguís el ascenso. Esto es así. No sé si te quieres echar flores o no, pero los datos son estos, Javier. Claro, es que no puedes mentir. Bueno, eso es un detalle que puede aportar algo o no, pero vamos, que al final la estructura y todo lo que hay detrás, los equipos, los jugadores, los entrenadores, las familias que hay detrás de esto empujando, todos tenemos nuestra parte de culpa y fundamentalmente los jugadores y jugadoras que al final son los que en el agua se consiguieron este hito. Pues ahí está. Oye, de cara al año que viene, o a este año, perdón, a esta temporada, el año que viene, no, esta temporada que ya empieza, claro, es que estoy ahí en verano, que en verano acaba o termina. Esta temporada que ya empieza, objetivos, Javier, porque claro, todo diría, no, ascender, ya, pero es que eso no es coser y cantar, ¿no? Así es, Luco. Sí, no, este año vuelve a ser, digamos, el principal objetivo para ambos equipos, conseguir la permanencia. Y más un poco con los cambios que hay esta temporada en el club, que ha habido desde finales de la temporada pasada. Entonces, pues bueno, ha habido una serie de cambios en la estructura a nivel de, pues, el entrenador del equipo absoluto masculino, pues bueno, ha dejado el club, y relacionado o no, pues nunca lo sabremos, pues ha habido pues una serie de bajas de jugadores del equipo masculino y del femenino, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas caras nuevas este año, y entonces pues a partir de eso, pues nada, vamos a intentar que todos estos cambios se noten lo menos posible, ¿no? Pues obviamente es también importante eso, pero claro, para esto se necesitan recursos. Los recursos en el waterpolo son escasos, pero sí que es cierto, bueno, que os echan manos, ¿no? La Federación Deportiva Municipal os echa una mano, pero es que se tiene que basar prácticamente todo en cantera, porque con los recursos que se tiene un deporte como el waterpolo, pues son complicadas las situaciones, ¿no? Sí, totalmente, porque al final la Fundación Deportiva Municipal pues nos echa, y el Ayuntamiento pues nos echan el cable que pueden, pero bueno, al final mantener a dos equipos en primera división, con todos los gastos que ello implica, pues necesita de más apoyo, evidentemente, ¿no? Y entonces, pues bueno, al final los patrocinadores pues todavía no han visto en el waterpolo un elemento de referencia para apostar por ello. Llevamos tiempo trabajando y intentando mejorar esta situación, pero bueno, hasta la fecha no hemos encontrado el kit de la cuestión, ¿no? Entonces, pues bueno, soportamos prácticamente todo lo que es la estructura y la inversión con recursos propios, y entonces pues bueno, eso hace que digamos que los objetivos no puedan ser más ambiciosos de los que son. Consagrarse, ¿no? En la élite de waterpolo, efectivamente, claro que sí. Porque al final, pues bueno, ahora con esta serie de cambios en los dos equipos, pues tienes que tirar mano de la cantera y de la gente joven, ¿no? Claro. Para seguir en la pelea. En la pelea. Javier, que nos tenemos que acordar que se va a acabar el programa ya. De verdad, yo creo que ha quedado claro. Además, si no, el próximo día también te llamamos y sigues, terminas de decir, pero es que tenemos que terminar porque se acaba el programa. Javier Vicente, presidente del Waterpolo Turia, muchísimas gracias de corazón por estar en el día de hoy aquí. Y nada, cuando quieras ya sabes que esta Radio Marca es tu casa, ¿vale? Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias. Chao, chao. Comunitat del Esport. El deporte vive aquí.
rodilla en el Ciutat de Valencia. En redes sociales, en Radio Marca a nivel nacional, tendremos toda la última hora de Matthew Ryan, ahora con el vídeo, declaraciones y todo. De verdad, vaya programón. Ojalá hubiera durado más tiempo, de verdad, de corazón. Si yo hubiera podido, lo hubiera intentado y hubiera durado más tiempo. Gracias, Pascu, como siempre, excelente trabajo. Más información en Radio Marca a nivel nacional. Ahora estás escuchando